de toda maldad. Restaurarás nuestro bienestar. Amén, amén, hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga, que los bendiga el día de hoy, que los bendiga el resto de la semana que nos permite vivir Dios. Esta noche yo fui la persona delegada para compartirles la palabra. Voy a hablarles sobre una epístola bien pequeña, es la epístola de Filemón, y quiero que me acompañen en oración, hermanos, para poder ponernos en las manos de Dios y que sea Dios el que hable a través de mí. Que la palabra que comparta esta tarde pues sea de bendición para cada uno de nosotros como ha sido de bendición para mi vida. Así que Padre, te doy gracias mi Dios, porque puedo estar en este lugar, porque puedo ser vaso útil en tus manos. Bendícenos, Señor, queremos estar a cuentas contigo, queremos hacer las cosas como a ti te agradan, así que en tus manos estamos. Úsame esta tarde, Señor, úsame de acuerdo a lo que tú quieras hacer, primero en mi vida, Padre, y de ahí en la vida de mis hermanos. Así que en tus manos estoy, papito lindo, pon la palabra oportuna para cada uno de los que ya están conectados virtualmente y también para aquellos que en el tiempo que pueden hacerlo, pues pueden escuchar la palabra que compartimos en este lugar. Así que Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre mi boca de acuerdo a lo que tu pueblo necesita, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, buenas noches. Les decía que a mí me corresponde compartir la palabra y voy a hablarles sobre una epístola. Es una epístola escrita por Pablo y es una epístola directa, o sea, dirigida especialmente para Filemón, y hoy pues para hacer que la palabra haga en nosotros lo que tiene que hacer, o sea, que caiga esa palabra en tierra fértil y que podamos dar fruto de acuerdo a lo que escuchemos esta noche. Les decía que es una epístola escrita por Pablo a Filemón, es una epístola compuesta de, únicamente tiene un capítulo y este capítulo contiene únicamente 25 versículos. También dice que es una epístola escrita en los años 60, 61 después de Cristo, o sea, ya después de que él había ascendido. El apóstol Pablo escribió esta epístola. Los historiadores o en algunos versículos del libro de Colosenses dice que esta carta que Pablo le dirigió a Filemón fue enviada juntamente con lo que le escribió a la iglesia de Colosas. Eso lo podemos leer, yo creo que está en el capítulo 4 de Colosenses, en su versículo 7, del 7 al 9. Esta epístola de Filemón tiene dos propósitos que son los que yo especialmente encontré. Y primero, que es una apelación que hace personalmente, que le hace Pablo a Filemón. Y cuando yo busqué el término apelación, dice que también esta palabra es interceder, o sea, es interceder por alguien. Y es un ruego que le hace Pablo, el apóstol Pablo, a Filemón. Él intercede por
otro personaje que aparece en esta epístola que se llama Onésimo. La definición de la palabra interceder dice que es un acto de hablar con una persona con el propósito de conseguir para otra persona algún bien. En este caso, pues el apóstol Pablo le escribe a Filemón para conseguir un bien para Onésimo, que es otro de los que participan en esta carta. En esta epístola, y otro propósito es que Pablo quería la reconciliación genuina, porque aquí es una conciliación genuina lo que quiere ver Pablo entre un amo, en este caso era Filemón, un amo que fue burlado, que fue engañado con un esclavo, en este caso hablando de Onésimo, que fue el que dañó, el que engañó, el que traicionó a Filemón. Entonces podemos ver aquí la conciliación entre Filemón, el amo, el que fue engañado, el que fue dañado, con Onésimo, que es quien alcanza el perdón. O sea, Onésimo es el personaje arrepentido y perdonado, ¿verdad? Podemos leer lo que dice en este caso Filemón 1:10. Por eso les decía que era una apelación, que Pablo intercedió por Onésimo, y en Filemón 1:10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, si podemos ver aquí, ya Onésimo no era ese esclavo que perjudicó en este caso a Filemón, sino que era ya un hombre convertido, porque dice: a quien yo engendré, dice Pablo, a quien él engendró en sus prisiones. Yo me imagino que tanto Pablo como Onésimo estaban prisioneros, y ahí fue donde él fue engendrado por la palabra que Pablo le mostró, por la palabra que él enseñó. Todos, mis hermanos, sabemos quién era Pablo, quién era el apóstol Pablo, y acordémonos que era un perseguidor de los cristianos, pero luego convertido en defensor de ellos. También tomemos en cuenta que el apóstol Pablo fue un hombre que amó a Dios, un hombre que agradó a Dios, un hombre que proclamó el evangelio de Dios. Él mismo se declaró en muchas partes yo creo que son 13 libros los que escribió Pablo, 13 cartas que envió a diferentes iglesias. Él mismo se declaró como prisionero de Jesucristo y como esclavo de Jesucristo. Y en uno de lo que él escribió, él dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea que él declaró esto para su vida, y cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, es que todo aquello que yo tenía, él se despojó. Ahí estaba quizás muchas veces queriendo llegar a su vida, pero él lo sujetó a lo que él recibió de parte de Dios. Entonces ya no era el gobierno de sus actitudes, ya no gobernaba él sus actitudes, él sujetó sus actitudes, él sujetó todas aquellas tentaciones que vinieron a su vida, a la palabra de Dios, a lo que él recibió, a la revelación que él tuvo de parte de Dios. Él era un hombre sujeto al Espíritu Santo. Ese era el apóstol Pablo. Hemos escuchado muchas veces de él, ¿verdad? Hemos sabido que fue enseñado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Él fue un hombre usado por Dios. Ahora quiero que sepamos quién era Filemón, a quien Pablo apeló. Amén. Dice que era un rico cristiano propietario de esclavos. Ese era Filemón, un cristiano también convertido bajo el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo. Dice que residía en Colosa, y según el versículo 2 del libro de Filemón, de la epístola de Filemón, en la casa de Filemón se reunían los de la iglesia de Colosa, y lo vamos a leer, ¿verdad? Dice: y a la amada, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia,
y a Arquino, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea que aquí nos muestra que en la casa de Filemón era donde se reunía la iglesia de Colosas. Amén. También podemos ver que él era un colaborador del apóstol Pablo, pues nos lo dice el versículo 1, donde dice colaborador nuestro. O sea que él también estaba colaborando con el ministerio delegado al apóstol Pablo. Esa palabra colaborador, hermanos, es tremenda porque es una ayuda incondicional. O sea, es alguien que se dispone a colaborar, ¿verdad? Amén. Y también dice que algo muy importante es que el nombre Filemón dice que significa aquel que es hospitalario, amable, que es afectuoso. O sea que también en Filemón habían características muy importantes y características que era por lo que él muchas veces quizás abrió la casa, su casa de habitación para que ahí se reuniera la iglesia de Colosas. La casa de Filemón fue un lugar de reunión y de adoración de los colosenses convertidos al cristianismo. Amén. Entonces sabemos que era un hombre que conocía quién era Dios, era un hombre colaborador a la milicia del apóstol Pablo, a la milicia de la salvación que le dieron a conocer a muchas personas en ese tiempo de la historia. Amén. Entonces ahí podemos ver también que ahora queremos ver quién era Onésimo, o sea, el otro que participaba en esta epístola, o sea, la persona por la cual Pablo fue intercesor. Y dice que Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Había huido a Roma aparentemente después de haber dañado y robado algo que le pertenecía a su amo. Amén. Yo pude leer que en ese tiempo la esclavitud era parte de la vida de ellos y muchas veces el esclavo no tenía derechos y muchas veces cuando cometían algún error o un daño como el que él le provocó a Filemón, dice que muchas veces eran condenados a muerte, ¿verdad? Pero Dios en su amor y en su misericordia pues trabajó tanto la vida de Filemón como la vida de Onésimo. Ahora miremos lo que dice en Colosenses 1:11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, o sea, porque habíamos dicho el daño que él le había ocasionado a Filemón. El cual dice, refiriéndose a Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, aquí Pablo ya está hablando de otro hombre. Onésimo ya era un hombre que se había convertido, como leímos en el versículo 10, en las prisiones del apóstol, cuando estuvieron prisioneros juntos con el apóstol Pablo. Él ya había sido un hombre convertido, un hombre arrepentido por lo que había cometido. Y recordémonos lo que dice en Hechos 3:19, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados te sean perdonados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pues por eso es que Pablo en esta ocasión está intercediendo por Onésimo, ¿verdad? Para que él pueda conciliarse, para que puedan conciliarse con Filemón y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para la vida de Onésimo. En Filemón 1:18 también dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, yo por eso era que les decía, Pablo intercedió por Onésimo, porque aún en el versículo 1:18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, Pablo hasta se hizo cargo de la deuda de la deuda, ya sea material o del daño que había ocasionado Onésimo a Filemón. Y yo podía ver que eso es lo que hace Cristo Jesús con nosotros. Él intercede por nosotros. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él cargó nuestros pecados, Él canceló nuestras deudas y
y él fue el sacrificado para que nosotros pudiéramos alcanzar ahora vida eterna. Él, ante todo, Cristo nos justificó delante del Padre. Por lo que podemos leer nosotros en la epístola de Filemón, yo los invito que después, siendo una epístola tan pequeña, pues usted en su casa pueda abrir su Biblia y la pueda leer completa. Yo solo voy a leerles algunos de los versículos de esta epístola, pero usted que lo puede hacer, hágalo, mis hermanos, va a ser de beneficio para su vida. Y podemos ver ahí en el versículo 1:4 que la relación entre el apóstol Pablo y Filemón pues era una buena relación. Leamos lo que dice el versículo 4, dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre mención de ti en mis oraciones. Yo no sé por quiénes ora usted. Oramos por la congregación, oramos por los que venimos a este lugar, oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que tienen papás, por sus papás, pero siempre oramos por alguien específico, alguien con el que quizás tenemos más relación. Por eso es que siempre en nuestras oraciones pues incluimos principalmente a nuestra familia, hermanos. Yo no sé usted, diría el hermano Romeo, yo sí, ¿verdad? Siempre en mis oraciones pues oro por muchos hermanos, pero también oro principalmente por los míos. Yo creo que así somos todos. Pues entonces yo, por lo que puedo leer, puedo ver que la relación del apóstol Pablo y de Filemón era una buena relación. Y en el versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, no solo él era parte de las oraciones del apóstol Pablo, no, que Pablo sabía qué había en el corazón de Filemón, sabía cuál era su amor. Por eso es que dice: para el Señor Jesús. Y por lo tanto, como él sabía cuál era el amor para el Señor Jesús, él sabía cómo iba a actuar Filemón, porque también lo dice: y para con todos los santos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que se manifieste en nosotros, que en nuestras actitudes, en nuestra forma de actuar, en nuestras acciones, sean para con el prójimo, de acuerdo al amor que nosotros tenemos para Dios. No podemos decir que amamos a Dios y despreciamos o aborrecemos al prójimo. Por eso se nos ha estado insistiendo tanto en el amor que le tenemos que tener al prójimo, y es un mandamiento, ¿va? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Entonces es nosotros actuando así con los hermanos, actuando así con el prójimo, aún con las personas que no están cerca de nosotros, anhelando el bien para todas estas personas, estamos demostrando lo que hay dentro de nosotros de Dios, ¿verdad? La palabra lo dice, ¿va? Que de la abundancia de nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Pues de la abundancia que hay de nosotros, de Dios en nuestro corazón, así van a ser nuestras acciones y nuestras actitudes. Ahora, hermanos, también en Filemón 1:21 nos dice: te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Entonces, Pablo conocía cuál era la obediencia de Filemón. Pablo conocía muy bien quién era Filemón. Y mire esto, él esperaba mucho más de lo que le estaba pidiendo. Pues así esperan muchos hermanos de nosotros, así espera nuestro prójimo, que así espera más que todo Dios, que nosotros actuemos de una mejor forma de como Él nos lo pide que nosotros actuemos, de como nosotros seamos. Ahora quiero que nos vayamos a lo que dice Filemón del versículo 8 al versículo 10. Aquí en la Biblia que yo utilizo para ahí sí que para hacer mis estudios o cuando me corresponde compartir la palabra, titula aquí a partir del versículo 8 como apelación por Onésimo, y empieza diciendo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy,
Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Si podemos ver nosotros aquí, Pablo le hace ver, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo, yo lo entiendo de esta manera, o sea, Pablo era un servidor, era alguien, era un siervo, era alguien que había declarado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, él sabía, él podía hacerlo con libertad, él tenía la libertad. Y yo busqué la definición de esta palabra libertad y en griego dice que es la palabra parresía. Y una de sus definiciones es la palabra denuedo. Y esa palabra denuedo dice que es un término para hacer referencia a las cosas que se expresan con total franqueza y con claridad. Cuando Pablo declaraba lo que Dios le revelaba, lo que Dios le mostraba, lo hacía con franqueza y lo hacía con claridad. Pablo era un siervo de Dios que tenía claro a quién le servía. Él era un conocedor, Dios le había mostrado grandes cosas, entonces lo hacía con claridad. Nosotros igual, en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros actuamos, tenemos en nuestras actitudes, en nuestras acciones, lo tenemos que hacer con franqueza y con claridad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces no podemos tener nosotros una doble personalidad. Si nosotros declaramos que somos hijos de Dios, si nosotros declaramos que Dios está ahí sí que llevando un proceso en nuestras vidas, pues demostremos con nuestras acciones lo que Dios ha hecho a través de su palabra y revelada por el Espíritu Santo. Y eso lo va a demostrar no porque nosotros lo declaremos, eso Dios lo va a ver de acuerdo a cómo nosotros actuemos. Y no solo Dios, lo ve nuestro prójimo. Entonces, dice en el versículo 8 que él podía hacer con libertad y él sabía, el apóstol Pablo sabía que era lo que convenía hacer, que era lo que le convenía hacer a Filemón. Sin embargo, él le rogó a Filemón porque dice, te ruego por mi hijo Onésimo, o sea, no fue algo que le impuso. Lo único que hizo Pablo fue decirle a quien engendré en Jesucristo, o sea, lo que quiso decirle Pablo en esta ocasión fue decirle ahora Onésimo también es parte de nosotros, ahora también va a ser un colaborador, ahora también va a ser, si antes fue alguien inútil para ti, ahora va a ser algo útil para todos nosotros. Pues Pablo lo conocía, Pablo sabía de qué había sido engendrado Onésimo, pero también conocía el corazón y de lo que había sido engendrado Filemón. Sigue diciendo en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando la palabra está haciendo cambios en nuestra vida, aquellos que éramos inútiles, nos volvemos útiles en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los hermanos, en nuestra relación con nuestro prójimo. Nos volvemos personas útiles, vasos útiles en las manos de Dios. Así es como Dios quiere trabajar en nuestras vidas. El versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Mire el ruego de Pablo para Filemón. Él esperaba, él conocía lo que había en el corazón de Filemón. Él sabía que iba a ser recibido y le rogaba que lo recibiera como que lo recibiera a él mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. También era una persona, Onésimo, útil para el apóstol Pablo. Sin embargo, él lo envió otra vez con Filemón con el propósito de que entre ellos Dios hubiera una conciliación. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti o por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y sigue diciendo en el 16, no ya como esclavo, sino más bien que esclavo como hermano amado, mayormente para mí,
pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Por eso les decía, ahora Onésimo ya no era aquel esclavo que dañó a Filemón, ahora Onésimo ya no iba a recibir ya no tenía que ser recibido por Filemón como un esclavo, sino como un hermano amado, una persona que sigue diciendo su palabra, mayormente eso era para Pablo y también tenía que ser para Filemón. Tanto dice en la carne como en el Señor, ahora con un mismo espíritu. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando nos reunimos con personas en el mismo espíritu, hermanos, hasta teme conversación tenemos. Es diferente reunirnos con personas que estamos en el mismo espíritu que con personas que no comparten el mismo espíritu que nosotros compartimos. Hasta lo que nosotros conversamos es diferente. Amén. Y en el 17 sigue diciendo, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Volvió a insistir el apóstol Pablo en decirle que fuera recibido Onésimo como que si lo recibiera a él mismo. Y mire lo tremendo, dice, y si en algo te dañó, que yo creo que ya lo había leído, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Aquí Pablo pues está haciéndose cargo del daño y de la deuda que Onésimo le tiene con Filemón, o sea, se lo hace ver Pablo a Filemón. Y les decía yo que de la misma manera Cristo Jesús cargó con nuestras deudas. Un favor grande, por eso es que tiene que haber gratitud en nuestro corazón, porque el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad para que nosotros fuéramos justificados delante del Padre, mis hermanos, es algo por lo que nosotros tenemos que tener una gran gratitud. Y yo le puedo decir que por eso estoy en este lugar. Por eso es que yo quiero ser vaso útil, y muchos de los que venimos a este lugar a compartir la palabra, o los que nos reunimos para congregarnos para recibir la palabra, es porque nosotros tenemos gratitud en nuestro corazón, porque nosotros ahora nos presentamos humildes delante de Él, porque nosotros reconocemos que sin Dios no somos nada, porque nosotros declaramos que en Dios encontramos el cuidado necesario, en Dios nos sentimos animados, nos sentimos fortalecidos. Él es nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio, nuestro sanador, mis hermanos, para muchos nuestro sanador. Y en el caso de esta epístola es Dios el que movió tanto el corazón de Pablo para que intercediera por Onésimo, como movió el corazón de Filemón para perdonar a Onésimo, y como movió el corazón de Onésimo para dejarse engendrar de Dios y encontrara y pudiera sentirse arrepentido y encontrara el perdón primero de Dios y de ahí de Filemón. Amén. Pablo sabía quién era Filemón, ya se lo leí en el 1:5, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces Pablo ya sabía, él sabía que Onésimo iba a ser aceptado, que Onésimo iba a ser recibido por Filemón como que lo recibiera él mismo, porque Pablo conocía y tenía claro cuál iba a ser la actitud de Filemón. Nuestra actitud, hermanos, para con los demás o para con nuestros prójimos muestra lo que hay en nuestro corazón. Por eso les decía que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Ahora vamos a leer lo que dice en Filemón 1, nos quedamos en 1:19, en el 1:20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea que de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos, no solo va a agradar a Dios, porque eso es lo que nosotros hacemos, sino que también va a confortar. Yo pienso, y así lo miro yo me imagino que cuando nosotros tenemos actitudes de acuerdo a la palabra que hemos recibido, mis hermanos, primero agradamos a Dios, pero de ahí agradamos
a la persona o al siervo de quien hemos recibido la instrucción, porque entonces él puede ver que lo que Dios ha puesto en su corazón, que la revelación de la palabra que Dios ha puesto en su corazón está haciendo efecto en cada uno de nosotros. Amén. El 21 dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Pablo reconocía cuál era la obediencia de Filemón, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Dios espera mucho más, hermanos, mucho más de nosotros. Entonces, pongámonos en las manos de Dios, dejemos que la palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, seamos vasos útiles en las manos de Dios. Y podemos ver entonces nosotros, y yo podía decir que en esta epístola encontramos varias cosas. Primero encontramos el arrepentimiento y conversión de Onésimo. Lo leímos cuando Pablo escribe que fue engendrado en la prisión junto con él. Amén. O sea, podemos encontrar el arrepentimiento y la conversión de Onésimo. Y ahora su participación en la familia de los que hemos creído. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando creemos en Cristo Jesús. Ya no somos el común del pueblo, ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora compartimos el mismo espíritu. Por eso les decía, ya no somos el común. Ya no, mis hermanos. Entonces nuestras actitudes y nuestras acciones tienen que ser de acuerdo a lo que hemos recibido, de acuerdo a lo que Dios quiere que la palabra haga en nosotros. Otra de las cosas que yo encontré en esta epístola es el perdón, en este caso de Filemón para Onésimo. Es un actuar del amor y de la misericordia que Dios ha puesto en nosotros. Es la influencia divina de Dios para nuestra vida. Ese amor que nosotros sentimos para perdonar, eso, mis hermanos, no es de nuestra propia inspiración. Esa misericordia yo lo veo como una cualidad de Dios, pero que Él está engendrando en nosotros para que nosotros también podamos perdonar. Y ese es el amor que Dios puso en Filemón, para que pudiera perdonar a Onésimo. Pues de la misma manera Dios quiere poner de su amor y de su misericordia en nosotros, para que nosotros también podamos perdonar a los que nos han ofendido. Y aún aunque haya batalla, mis hermanos, yo creo que a la primera que le habló esta palabra es a mi vida, porque he sido una persona quizás difícil para perdonar. Me cuesta, mis hermanos, me cuesta. Yo cuando he platicado con el hermano pastor le he dicho, hermano, yo miro su misericordia y he pensado dentro de mí, y yo creo que lo he dicho algunas veces, que no cabe duda que Dios en el pastor o al siervo que ha llamado para su servicio tiene que poner amor de padre, porque solo Dios nos puede perdonar a nosotros por ese amor que hay en Él. Y eso es lo que la palabra quiere hacer en nuestras vidas, que nosotros también podamos ser llenos de ese amor y de esa misericordia que viene de parte de Dios, que el Espíritu Santo hace funcionar en nuestras vidas para poder perdonar. También encontré que Pablo no solo intercedió o apeló por Filemón, sino que aún se comprometió, dice, se hizo cargo del daño y de la deuda que Onésimo le había ocasionado a Filemón. Entonces, mis hermanos, yo creo que el apóstol Pablo había gratitud en su corazón. Él tenía un reconocimiento total de quién era Dios para su vida. Dios habló a su vida en muchas ocasiones. Él sujetó sus actitudes carnales, y de la misma manera Dios quiere que nosotros actuemos así, ¿verdad? Cristo nos lo dijo, ¿verdad? O sea, en el libro de Filipenses encontramos donde dice su palabra que nos despojemos así como Cristo Jesús, que tengamos esa misma actitud que Cristo Jesús tuvo de despojarse. Y en la palabra que nos compartía el hermano el día domingo decía, si Él se despojó, si Él no tuvo en cuenta, sí lo tuvo en cuenta, pero no, Él se hizo hombre. Él, a pesar de que era el Hijo de Dios, Él, a pesar de que era Dios, Él actuó de acuerdo en obediencia. Él se hizo obediente, y por eso
fue que él hizo la voluntad del Padre. Y de la misma manera nosotros tenemos que ser obedientes y hacer la voluntad del Padre. Lo que Pablo hizo al interceder por Onésimo es lo que Cristo Jesús ahora hace con nosotros. Él intercede por nosotros delante del Padre. Por eso es que su palabra dice que si pecamos, abogado tenemos a la diestra del Padre. Si podemos leer en toda la epístola de Filemón, no se menciona el Espíritu Santo, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo en todo tiempo estuvo actuando en la vida y en el corazón de Pablo. O sea, solo alguien con Espíritu Santo pudo actuar de acuerdo a como Pablo actuó. Solo alguien movido por el Espíritu Santo de ser perseguidor de los cristianos se volvió en defensor de los cristianos. Entonces el Espíritu Santo no se menciona así como decir, y el Espíritu Santo fue lleno del Espíritu Santo, no, pero lo vemos en el actuar de Pablo, por lo que le escribió a Filemón, por interceder por alguien que había cometido un daño, por alguien que había cometido un pecado, pero que él sabía y conocía que había sido engendrado por Dios. También podemos ver el actuar en el del Espíritu Santo en la vida de Onésimo, pues solo a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo nosotros podemos arrepentirnos, y solo el Espíritu Santo puede hacer que a través de la palabra podamos ser convertidos. ¿Y para qué? Para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y también Filemón, porque Pablo esperaba mucho más de lo que él conocía de Filemón. Y en la carta no dice, en la epístola no dice, bueno, y Filemón recibió a Onésimo, pero nosotros sabemos que si quedó escrito es porque así fue. Amén. O sea, es un ejemplo para nuestra vida, de nuestro actuar. El apóstol Pablo actuó en esta epístola como cobertura, por lo menos yo así lo miro, tanto cobertura de Filemón como cobertura de Onésimo, que es lo que hemos estado viendo en casi todas las pruebas. Eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas. La palabra, o sea, Jesucristo mismo, para eso fue que Jesucristo dejó su palabra, para que sea la palabra ahora nuestra cobertura, para que Dios en nuestra vida sea quien nos enseñe, quien nos corrija, quien nos proteja, quien nos cuide, quien nos cobije, quien nos fortalezca y quien nos anima. Eso hace la palabra en nuestra vida, si nosotros la dejamos actuar, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Ya Dios, por su amor y por su misericordia, Él ya mandó a su Hijo, Cristo pasó por el sacrificio, nuestros pecados ya fueron llevados, pero quien toma la decisión de dejar actuar la palabra en nuestras vidas, revelada por el Espíritu Santo, esa decisión es personal. Yo soy la que voy a empezar a sujetar aquellas actitudes que le desagran a Dios, y me voy a poner al servicio de Dios, y dejando que la palabra trabaje en mi vida y en mi forma de actuar. Hoy la palabra revelada por el Espíritu Santo es impartida, nos decían en la enseñanza del día domingo, por los 5 ministerios. Esos hombres, esos dones que Dios dejó en forma de hombres para que la palabra nos llegue a nosotros. Por eso en este lugar, y yo así lo miro, aquí es nuestro invernadero, aquí es donde encontramos las condiciones necesarias, aquí es donde nosotros hay un ambiente establecido para que nosotros crezcamos espiritualmente. Hermanos, yo los invito, expongámonos a la palabra. La palabra ahí está, y podemos leer la Biblia, y la misma palabra dice en 2 Corintios 3:6, creo que es donde lo dice, que la palabra solo como conocimiento es muerta, que el que va a vivificar la palabra en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que va a mover nuestra forma de ser, el que va a mover nuestra condición, nuestro corazón, el que va a implantar su palabra en él para que nuestro actuar sea diferente. El hermano que nos compartió la palabra el día domingo, él nos leía lo que decía el Salmo 91, y yo también quiero dejar en el corazón de ustedes, mis hermanos, lo que dice en algunos versículos del Salmo 91.
Y dice su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis hermanos, yo anhelo habitar en ese lugar. Yo anhelo permanecer en ese lugar. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo, nada nos va a hacer falta si nos mantenemos, si habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Porque dice que moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Mis hermanos, moraremos bajo la sombra del Todopoderoso, de ese Dios grande, de ese Dios que ha cambiado nuestra forma de ser, de ese Dios que está trabajando y está haciendo un proceso en nuestras vidas y que es lo que quiere un día llevarnos a la santificación. Y por último quiero leer lo que dice del Salmo 91 siempre, lo que dice el versículo del 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire qué privilegio, mis hermanos. Cuanto en mí ha puesto su amor. Entonces pongamos nuestra mirada en Dios. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada, porque tenemos recompensa. Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, miren hermanos, qué tremendo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Le mostraré mi salvación. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Él lo que quiere es saciarnos de larga vida. Dios lo que quiere es, a través de que nosotros nos mantengamos bajo el abrigo del Altísimo, a través de que nosotros nos mantengamos donde esa cobertura que Él nos la está dando, hermano, porque esto no es de nosotros. La palabra no es de nosotros, la palabra es de Dios, la palabra es de Dios para nosotros. ¿Pero para qué? Para mostrarnos su salvación. Entonces, mis hermanos, yo los invito, sigamos viendo las prédicas virtualmente, ahora que ya nos estamos reuniendo presencialmente, hagamos lo posible, mis hermanos, si aquí está la palabra para nosotros, la palabra profética más segura para nuestra vida, la cual dice, hacemos bien, mis hermanos, hacemos bien, así como el apóstol Pablo sabía lo que le convenía, y sin embargo él rogó, pues Dios sabe lo que nos conviene, y esa es la palabra que recibimos en este lugar. Así que mis hermanos, yo los invito para que, primero para que nos expongamos a la palabra, y de ahí pues lea usted el libro de Filemón, es bien interesante. Aquí vemos el actuar de Dios en nuestras vidas, aquí vemos el actuar del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo mueve nuestros corazones para que actuemos con amor y con misericordia, por ese amor, por esa influencia divina de Dios para nuestras vidas. Así que Dios los bendiga. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, y pues gracias por estar ahí en ese lugar, en la comodidad de su casa, y que la palabra en esta noche pues haya sido oportuna para su vida, así como fue oportuna para la mía. Que Dios pues envió la palabra para que haga cambios de actitud, no solo para que quede ahí como conocimiento, sino que para que nosotros empecemos y la palabra empiece a hacer la función para la cual fue enviada. Que Dios los bendiga, mis hermanos, a cada uno de los que estamos en este lugar escuchando la prédica virtualmente, y para los que después se vayan a conectar. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén y amén. Está